Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Afra Saraoglu sorprende al regresar al antiguo hogar que compartió con Mert Ramazan Demir, el lugar donde su historia comenzó, donde cada rincón guarda una emoción, una risa, una mirada que alguna vez fue todo. Las imágenes del momento se difundieron rápidamente, mostrando a Afra entrando en la casa con una mezcla de nostalgia y determinación. Muchos se preguntan, ¿por qué ahora? ¿Por qué volver a un lugar que simboliza tanto amor como despedida? Según fuentes cercanas, Afra habría decidido regresar para reorganizar una de las habitaciones más significativas, aquella donde ambos solían leer guiones juntos y reírse hasta el amanecer. En esa habitación, llena de recuerdos, Afra fue vista moviendo algunos muebles, colocando nuevas flores y cambiando el orden de las fotografías. Una de las imágenes que se hizo viral la muestra sentada en el suelo, sosteniendo una pequeña caja de madera. Dentro, según los fans, podrían haber cartas o detalles de su pasado con Mert. Un testigo que presenció el momento reveló, la vi sonreír con tristeza, como quien recuerda algo que dolía, pero ya no duele tanto. Luego miró hacia la ventana, como si esperara ver a alguien aparecer. Esa frase bastó para que las redes explotaran con teorías sobre un posible reencuentro entre los dos actores. Horas después, Mert Ramazan Demir publicó en su cuenta de redes sociales una historia que avivó la curiosidad, una foto del atardecer desde una ventana muy similar a la de aquella casa, acompañada por el texto: algunos lugares no cambian, solo esperan. Los fans no tardaron en unir las piezas, convencidos de que el actor sabía del regreso de Afra. Un periodista le preguntó a Afra sobre la publicación, y su respuesta, sencilla pero significativa, dejó a todos con más preguntas que respuestas. Con una leve sonrisa dijo, hay recuerdos que no se borran, solo se transforman. Esa frase fue suficiente para desatar miles de comentarios, algunos afirmando que la actriz todavía guarda sentimientos por Mert, otros defendiendo que su gesto fue simplemente simbólico. La historia entre Afra y Mert siempre fue intensa, llena de complicidad, risas y silencios que decían más que 1000 palabras. Su separación dejó a muchos con el corazón roto, pues representaban una de las parejas más queridas de la televisión turca. Sin embargo, este nuevo gesto parece abrir una puerta que muchos daban por cerrada. Si algo he aprendido, confesó Afra en una entrevista anterior, es que no hay que tener miedo de mirar atrás si sabes que lo haces desde la paz. Esa frase, ahora, cobra un nuevo sentido para todos los que siguen su historia. Mert, por su parte, ha mantenido un perfil bajo, pero cercanos a él aseguran que sigue pendiente de los pasos de Afra. Uno de sus amigos comentó, cuando se trata de ella, Mert siempre se queda en silencio, pero su mirada cambia. No necesita hablar, todos lo notamos. Afra permaneció en esa casa por más de 2 horas. Los vecinos aseguran que la vieron salir al anochecer, con una expresión serena pero profundamente melancólica. Parecía haber cerrado un ciclo, dijo uno de ellos. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que antes de irse, Afra dejó una luz encendida en la habitación principal. Ese pequeño detalle fue interpretado por muchos como un símbolo, una señal abierta hacia Mert. En las redes sociales, los comentarios no tardaron en multiplicarse, dejó la luz por si él decide volver, escribió una fan emocionada, mientras otra añadía, eso no es nostalgia, es esperanza. Poco después, los seguidores más atentos descubrieron otro detalle, Afra comenzó a seguir una cuenta de arte que Mert solía mencionar en sus entrevistas. Para los fans, este gesto fue una confirmación silenciosa de que algo está ocurriendo entre ambos. En Twitter, los hashtags #AfraYMert y #El Regreso se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. Los mensajes iban desde la nostalgia hasta la emoción pura. Los verdaderos amores siempre encuentran el camino, decía uno de los comentarios más compartidos. Esa misma noche, Mert publicó otra historia, esta vez mostrando una taza de café sobre una mesa de madera, con la frase, hay aromas que despiertan todo lo que creías dormido.
Los fans, una vez más, interpretaron que se trataba de una referencia directa a Afra, pues en múltiples ocasiones ambos habían mencionado que su momento favorito juntos era compartir un café al amanecer, mientras repasaban sus escenas. Un seguidor incluso compartió una antigua entrevista donde Mert decía, ella siempre añadía canela al café, decía que el aroma ayudaba a recordar lo bonito incluso en los días difíciles. Ese recuerdo volvió a circular, acompañado de mensajes llenos de emoción y nostalgia. En los días siguientes, los rumores de un reencuentro se intensificaron. Algunos periodistas aseguraron haber visto a Mert en el mismo vecindario donde Afra fue fotografiada. Un programa de televisión incluso mostró imágenes borrosas de un coche negro estacionado frente a la casa durante la noche. Podría ser cualquiera, comentó el presentador, pero la coincidencia es demasiado perfecta para pasar desapercibida. Las redes ardieron una vez más, si ese coche era de Mert, entonces la historia aún no ha terminado, escribían los fans, generando miles de teorías sobre lo que podría estar sucediendo. Lo más conmovedor llegó unos días después, cuando Afra publicó una nueva foto en su cuenta personal. En la imagen se la veía de espaldas, mirando el horizonte desde una colina, y en la descripción escribió, algunas despedidas se convierten en nuevos comienzos. Los fans interpretaron esta frase como una confesión velada, un mensaje hacia Mert, o quizás, una manera de dejar atrás el pasado con cariño. Pero lo que muchos notaron fue que Mert le dio me gusta a la publicación apenas minutos después. Ese simple gesto fue suficiente para que los rumores de reconciliación volvieran con más fuerza que nunca. Un medio turco especializado en entretenimiento incluso afirmó que ambos habrían mantenido contacto en los últimos días. Según la fuente, Afra y Mert hablaron por teléfono y aclararon algunos malentendidos del pasado. No están juntos oficialmente, pero hay un acercamiento evidente. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido esta información, los gestos, las publicaciones y las coincidencias hablan por sí solos. El regreso de Afra a esa casa, más que un acto físico, parece haber sido un viaje emocional hacia los recuerdos que aún laten en su corazón. Como dijo uno de sus allegados, a veces uno no vuelve a un lugar, vuelve a una sensación. Y esa sensación, para Afra, siempre fue Mert. Tal vez no sea un reencuentro definitivo, pero sí un nuevo capítulo en una historia que millones de fans aún se niegan a dar por terminada. Mientras tanto, los seguidores esperan con ansias un movimiento más claro, un mensaje directo o quizás una foto que confirme lo que todos sospechan, que el amor, a pesar del tiempo y la distancia, todavía está ahí. Esperando en silencio a que ambos se atrevan a volver a mirarse de la misma forma en que lo hicieron aquella primera vez. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue un gesto de nostalgia o una señal de que algo nuevo está por empezar entre Afra y Mert? Dejen sus comentarios, denle like al video y no olviden suscribirse para seguir descubriendo cada detalle de esta historia que sigue emocionando a millones.